Hola a todos, yo soy Raúl Gisbert y en esta presentación vamos a hablar sobre la combinación del concepto retro y steampunk medieval en el videojuego Final Fantasy IX. Lo haremos desde un enfoque desde la semiótica. Para empezar, en esta diapositiva vamos a ofrecer una definición de cada uno de estos dos elementos. Por una parte, el estilo retro hace referencia a un elemento que evidencia el pasado, es decir, algo que va hacia atrás en algún momento de la historia. Por consiguiente, podemos entender que el estilo retro se retrotrae a unos años o incluso décadas hacia atrás. Seguidamente tenemos el steampunk. Según la definición, tenemos steampunk, son productos sobre un tiempo o época imaginarios en los que las máquinas utilizan vapor para funcionar, en lugar de métodos más modernos como la electricidad. También se utilizan términos de moda que se basan en este concepto. Una vez definidos estos dos conceptos, a continuación explicamos cómo vamos a aplicarlos a nuestro análisis. Por una parte, veremos el estilo steampunk en las ciudades y en los transportes, puesto que en este juego precisamente son los elementos que mejor van a ilustrar y a representar este estilo. Por otra parte, el estilo retro, para analizar este aspecto, vamos a centrarnos principalmente en qué pasa dentro de estos espacios y lo vamos a analizar a partir de los minijuegos que aparecen en este videojuego. En esta diapositiva vamos a analizar y a comentar algunos de los aspectos más relevantes sobre este videojuego. El primero de ellos es que es un juego RPG, es decir, es un juego de roleplay, en el que apareció en el año 2000. Digamos que es el último juego de esta saga que era destinado a la PlayStation 1. Es de la casa Squaresoft y tuvo éxito, igual que muchos otros números de esta saga, por lo que tuvo una remasterización para la PlayStation 4. Por otra parte, ha tenido también en este juego, existen múltiples referencias a otros títulos de la saga Final Fantasy, como pueda ser el 1 y el 2, o el 5 y el 6, principalmente. A continuación vamos a presentar los conceptos teóricos que nos servirán para llevar a cabo el análisis. Se tratan de conceptos semióticos propuestos por Charles Sanders Peirce. Son, digamos, la división que él hace del propio signo. Él divide el signo en icono, índice y símbolo. Es decir, según sus teorías, el icono será un elemento que tiene una representación, digamos, de igualdad con el objeto. Es decir, por ejemplo, una fotografía de la Torre Eiffel sería un icono, ya que ese signo está representando un objeto de forma idéntica. Luego tenemos el índice. El índice tiene una representación de consecuencia. Digamos que uno de los ejemplos más utilizados es la del humo. Es decir, si hay humo, significa que ha habido alguna hoguera. Por tanto, eso sería un índice. Por último, tenemos el signo como símbolo. Un símbolo es un signo que sigue unas leyes propuestas o aceptadas de forma arbitraria, como por ejemplo podría ser una señal de tráfico. Empezamos a continuación con el análisis y vamos a empezar con el concepto de steampunk en los espacios del Final Fantasy. Como vemos en esta imagen, vemos para empezar una especie de barco, ¿vale? Un crucero que va flotando. Como hemos hecho referencia en la afirmación, se trata de un elemento que no funciona con ninguna otra energía nada más que vapor. En este sentido, por ejemplo, es el propio barco el que es impulsado a través de este medio y vemos cómo va flotando a lo largo de toda la ciudad. En esta siguiente imagen podemos ver también el motor de esta embarcación. Por tanto, tal y como hemos comentado, funciona a partir de la energía del vapor. Si analizamos este concepto a partir de la semiótica, podemos deducir que sería un índice, ya que digamos que gracias a esta energía es la que hace funcionar el barco. Por tanto, al ser un barco funcionando a vapor que le permite navegar, podríamos deducir que allá donde hay un barco de vapor, en este sentido, referido al estilo steampunk,
debe haber también un motor o algo que funcione gracias a este elemento. De la misma forma, vemos que en este caso, este mismo edificio que simula una puerta de entrada, también funciona a vapor, como vemos también en los engranajes laterales. Por tanto, este elemento, este edificio, en este caso, también podría suponer un índice. A continuación, en esta diapositiva, vemos una imagen de una ciudad. Esta ciudad, como podemos observar también, encajaría dentro del estilo steampunk, en este caso medieval, puesto que hace la simulación de un castillo, pero vemos que a su alrededor hay naves volando, principalmente gracias al efecto del vapor, y por otra parte la gran cantidad de maquinaria que tiene a su alrededor. En esta diapositiva, por ejemplo, vemos dos espacios dentro de una ciudad en los que aparecen unos grandes engranajes. Estos engranajes, también funcionando a vapor, no están ocultos, sino que más bien dejan a la vista este estilo medieval del steampunk. De la misma forma, aquí también observamos todo este tipo de maquinarias repartidos por toda la ciudad y que además funcionan con engranajes y otras máquinas a vapor. Por último, para acabar con el estilo steampunk medieval, ofrecemos estas dos imágenes. Se trata de la evolución o la transformación, el cambio que se ejecuta dentro de este edificio. Es decir, se trata de un edificio protegido con unas alas y que a su vez alrededor está formado por una amplia maquinaria de engranajes. En este sentido, también vemos que funciona con vapor y se trata de un armazón que protege a este castillo. En este sentido, como vemos, es muy fácil en este videojuego mostrar este estilo del steampunk medieval, puesto que a partir de engranajes y otras máquinas que funcionan a vapor, podemos ilustrar este concepto. A continuación, pasamos a analizar cómo el concepto retro se visualiza o aparece en los minijuegos del Final Fantasy IX. En este caso, en la diapositiva que podemos observar, vemos que se está llevando a cabo, ejecutando, el juego de la gallinita ciega, que en este sentido consta de ir avanzando sin que aquel persona, o en este caso aquel monstruo rosa, te vea avanzar mientras esté girado hacia ti. Es decir, el monstruo irá contando girado y una vez se gire tienes que quedarte parado. Si te mueves, estarás eliminado. En este sentido, se ha representado con una rana y con un monstruo debido a la historia del juego, pero en el sentido de avanzar funciona exactamente igual que el juego mencionado. Por consiguiente, en este caso, sí que podríamos considerarlo desde el punto de vista de la semiótica como un signo. En este caso sería un icono, puesto que aunque en este caso con monstruos o en animales y no con personas, el estilo de juego y las reglas siguen siendo las mismas. En la siguiente imagen vemos el siguiente minijuego. Se trata del salto a la comba, aunque no aparece la comba realmente muy bien definida. Se trata, por tanto, también, como consideramos, un icono, ya que, aunque se trata con otros personajes, las reglas y cómo funciona el juego es exactamente a como lo conocemos nosotros. Pues se trata de utilizar a dos personas que utilicen la comba y una tercera persona que la salte. El siguiente minijuego en el que podemos ver un estilo retro se trata del minijuego del pilla-pilla o cualquier otro nombre que pueda tener. En este sentido, se trata de una persona que tiene que capturar a otra persona. Puede ir corriendo por todo el escenario hasta conseguirlo. En este sentido, tenemos aquí a una de las protagonistas que caza ranas. Por tanto, la rana se va moviendo por todo este espacio y es la protagonista, el personaje en este caso, el que tiene que atraparlas. Por tanto, al igual que en los otros casos, también esto sigue siendo un icono, ya que aunque los personajes son diferentes, las reglas siguen siendo las mismas. A continuación, vamos a presentar dos minijuegos en los cuales se basa un juego bastante popular. Se trata del frío-calor o Marco Polo, como se conoce en otros sitios. Las reglas son muy sencillas.
Se trata de encontrar un objeto escondido a lo largo de todo, en este caso, toda una imagen o en la pantalla. Digamos que van dando pistas y tienes que ir encontrando a través de diferentes dificultades el objeto. Una vez se encuentre, tendrá un premio. Al igual que el resto de minijuegos, esto también podría ser un icono, ya que las reglas y la forma de jugar sigue siendo idéntica. Por último, en esta diapositiva, tal y como hemos mencionado anteriormente, se trata de lo mismo, de realizar la misma acción, es decir, buscar un objeto que está enterrado a partir de pistas o de objetos que te va indicando la pantalla. Por tanto, también será un icono. Por último, en esta última diapositiva, vamos a exponer las conclusiones que hemos obtenido una vez ya hemos analizado las imágenes que hemos seleccionado. Por una parte, la primera conclusión que extraemos es que el videojuego, en este caso el Final Fantasy, sirve como representación visual de los movimientos retro y steampunk medieval. Esto nos lleva a pensar que, en este sentido, cualquier videojuego tiene la posibilidad de poder, representar cualquier estilo, ya sea visual o estético. Por otra parte, consideramos la semiótica como una herramienta muy útil que nos servirá para analizar medios audiovisuales, entre los que incluimos el videojuego, el cómic, el cine o el teatro, por ejemplo. En este sentido, los conceptos semióticos propuestos por Peirce de icono, índice y símbolo sirven también como una herramienta analítica para abordar la relación entre el signo, el objeto y su representación. Seguidamente, y por último, consideramos la especial relevancia que tiene el videojuego como elemento estético y narrativo, ya que a través de él podemos analizar o incluso investigar y estudiar conceptos como los que hemos visto en este sentido, la representación visual y estética del movimiento retro y steampunk medieval. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.